Muy buenas noches y gracias como siempre por acompañarnos en la señal del Heraldo Televisión. Hoy vamos a hablar de la infraestructura aeroportuaria en nuestro país. De acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, actualmente el sistema aeroportuario del país se integra por 77 aeropuertos y la demanda de pasajeros continúa a la alza. Tan solo en el 2018 se trasladaron a 97.3 millones de usuarios y de enero a julio también de este año ya suman 60.4 millones, que representa el 5.1 más que el año pasado en porcentaje ante la creciente demanda, por supuesto. Para los expertos, uno de los principales retos en la industria es incrementar la infraestructura. Estas que les vamos a presentar son algunas de las declaraciones al respecto. Hoy México está en niveles prácticamente de alcanzar los 100 millones de pasajeros anuales. El crecimiento de esta magnitud definitivo trae oportunidades, trae una serie de oportunidades, pero al mismo tiempo también trae retos. ¿Cuál es lo primero que aparece como una presión y un reto importante en un mercado de aviación mundial? Es la infraestructura, no es un hecho aislado de México, es una tendencia en el mundo donde el tráfico de pasajeros y el mercado está creciendo a una mayor velocidad que la infraestructura instalada, disponible y planeada. Pero también durante los foros sobre la industria aeroportuaria realizados en el Congreso de este año, el director de la Cámara Nacional de Aerotransporte, Luis Alberto Osorio, informó que la industria aérea aporta el 3.05% del Producto Interno Bruto Nacional y genera 1.4 millones de empleos directos e indirectos, por lo que otro de los retos es, por supuesto, mantener su competitividad, y estas fueron sus palabras al respecto. Necesitamos una infraestructura eficaz, capaz de responder a las exigencias de la demanda creciente que comentaba hace un momento, pero que esté acompañada de costos razonables e impuestos que no la frenen y un marco regulatorio moderno que la respalde. La realidad es que la demanda ha rebasado la infraestructura actual del país y necesitamos hacer una inversión muy importante en toda la red aeroportuaria. Y finalmente, uno de los grandes debates también en el tema de infraestructura es la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, que sigue generando muchos problemas y sobre todo una gran polémica. Aunque las obras continúan detenidas, en la conferencia matutina de hoy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el Poder Judicial ya ha declarado algunos amparos improcedentes, y este fue el mensaje que envió el día de hoy, como le decíamos en la mañana, a quienes afirma los interpusieron. En el caso de Santa Lucía ya está resolviendo el Poder Judicial, declarando improcedentes los amparos, porque legalmente no hay sustento. Es algo que decidieron nuestros adversarios, yo creo que de manera equivocada. Yo los llamo a que reflexionen. Esas no son formas de oponerse a nuestro gobierno, porque se afecta a los ciudadanos, se afecta a todos y no hay razón. Están actuando como rebeldes sin causa. Bien, para analizar entonces este tema tenemos, por supuesto, a los actores importantes y determinantes para analizar y debatir este tema. Nos acompaña primero, saludo con mucho gusto, a Luis Osorio. Ya lo escucharon también hace un momento. Él es director de la Cámara Nacional de Aerotransporte. Luis, muchísimas gracias y bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Al contrario, siempre bienvenido a esta mesa y también al espacio de El Heraldo Televisión. Gracias. Gracias. También saludo con mucho gusto a Rodrigo Pérez Alonso. Él es especialista, por supuesto, también en industrias reguladas. Muchísimas gracias, Rodrigo, y bienvenido. Gracias. Al contrario, finalmente también saludo con mucho gusto a Ricardo Exome, diputado federal de Morena y presidente de la Comisión de Infraestructura. Señor diputado, muchísimas gracias y bienvenido. Al contrario, gracias. Invitamos también a Cuitlahua Gutiérrez, desafortunadamente no pudo estar para analizar y para debatir sobre este tema, pero bueno, en algún momento también tendremos la oportunidad de hacerlo, porque este es un tema que da para más. Vamos a tratar de sintetizarlo si es posible en una hora. Empiezo contigo, Luis. Hablábamos y también te escuchábamos acerca de la infraestructura, de la gran inversión que se necesita para que este proyecto pues genere justamente esas, no solamente esas ganancias, sino ese proyecto de economía que nuestro país necesita y sobre todo ahora más puntual que nunca. ¿De cuánto dinero estamos hablando y además en qué consiste o en qué consistiría este proyecto? Pues nuevamente, Max,
Gracias por la invitación. Mira, quisiera, antes de entrar a hablar de montos de dinero y específicos, un poquito dar este panorama que mencionabas. Al día de hoy, esta infraestructura de 77 aeropuertos que mencionabas hace un rato en la cápsula está manejada por 5 grupos aeroportuarios. 3 de ellos son grupos privados que se concesionaron en los finales de los años 90. Y una de las misiones que tenía o el objetivo que se quería alcanzar con esa visión era la modernización de la red general aeroportuaria. Hoy México requiere una red aeroportuaria que sea mucho más ágil, creciente y que que pueda estar de cara a la creciente demanda que hoy tenemos en aeropuertos. Como lo mencionabas, hoy estamos cercanos ya a los 100 millones de pasajeros y eso ha sucedido en la última década. Y sobre todo las expectativas tanto de turismo, económicas, en fin, que se necesitan ya en estos tiempos, ¿no? Exactamente. Nosotros, como tú bien sabes, somos uno de los principales motores del turismo del país, que a su vez es de los principales motores de la economía de México. Nada más por darte un dato, de los 20.300 millones de dólares, ese es el tamaño de la demanda, de la derrama económica que tiene el turismo internacional en México. De eso nosotros se representa representamos alrededor del 88%, 17.900 millones aproximadamente. Es decir, tenemos una relación muy directa y cercana con el crecimiento del turismo en México. Entonces, este turismo creciente y esta demanda creciente también en el doméstico tiene que estar representada en una infraestructura moderna, actual, con sistemas de tecnología y que crezca. Y finalmente lo que me gustaría dejar enfatizado es que la infraestructura aeroportuaria no nada más está o se sitúa en la construcción de un o otro aeropuerto. La mayoría de la red está construida, tiene construcción ya de aeropuertos situados. Sin embargo, la infraestructura aeroportuaria, a su vez, envuelve infraestructuras como la urbana, infraestructura carretera, infraestructura de tecnologías. Y todo esto tiene que dar los sistemas de facilitación que necesita hoy el pasajero en México. Entonces, sí estamos hablando de un reto muy grande, pero que sin duda alguna México puede afrontar en una redirección de las inversiones que ya hoy en día se están haciendo. Correcto, Rodrigo. Como país emergente y en vías de desarrollo constante que estamos y además que necesitamos siempre proyectos importantes y sobre todo, en este caso, de infraestructura aeroportuaria, ¿qué hace falta y por qué en este momento tan importante está de alguna manera detenido, colapsado, saturado? Colapsado no, pero sí saturado. O sea, le hace falta ese pequeño paso para dar el crecimiento que necesita. Pues mira, como bien dijo Luis, yo creo que la infraestructura aeroportuaria en este país ya está rebasada, sobre todo porque el aeropuerto, digamos, el aeropuerto central, para efectos de toda esta red, es el aeropuerto de la Ciudad de México. Sí, estamos hablando, el Benito Juárez, estamos hablando de que, si no tengo mal el dato, 43 millones de pasajeros este año, cuando estaba diseñado para no más de 35 millones. Para 25, entre 25 y 27. Así es, 25, 27, si lo extiendes un poco más, hasta 34, 35. Entonces, sin duda alguna, eso genera pues varias cosas. Primero, un tema de saturación, como ya lo mencionaron aquí, de la infraestructura aeroportuaria, del aeropuerto central de la República Mexicana. Segundo, el tema no solo de los pasajeros, sino también de la carga. Es decir, en el aeropuerto de la Ciudad de México se transporta mucha carga que a su vez se distribuye a lo largo de la República Mexicana. Y tercero, yo te diría que hasta de imagen país. Claro. ¿Por qué es importante eso? Porque el primer punto de contacto de un pasajero internacional es un aeropuerto como la Ciudad de México, y estamos hablando de 8 de cada 10 pasajeros que entran a México, a cualquier parte de México, primero lo hacen a través de la red aeroportuaria, sobre todo de la Ciudad de México. Entonces, sin duda alguna es un tema de imagen país, y lo que creo que todos debemos coincidir es que hay una saturación y un tema de, digamos, problema de infraestructura aeroportuaria que se tiene que atender anteayer. En otras palabras, desde el sexenio de Vicente Fox en el 2000, ya se estaba platicando, ya se estaba hablando de esta necesidad de crear mayor infraestructura o mejor infraestructura para atender estos problemas, sobre todo en aras de no solo las aerolíneas tradicionales que han, participado en el mercado, sino que también ya con este nuevo modelo de negocios de low cost,
que están entrando o han entrado ya a lo largo de los últimos 15 años aerolíneas, digamos, de bajo costo e incluso aerolíneas de Estados Unidos, otras partes del mundo que están alimentando a toda esta red, es sin duda necesario fomentar y impulsar la infraestructura en nuestro país, ¿no? Totalmente. Diputado Xome, lo que marca Rodrigo me parece sumamente importante porque es una necesidad, es una llamada de atención, como bien lo dice desde la administración de Vicente Fox, para que estos proyectos se pudieran llevar a cabo. Sí, se llevaron a cabo, se empezaron a hacer con el proyecto, con el nuevo aeropuerto en Texcoco, el nuevo aeropuerto internacional de México. Con Fox no empezó. No, claro. Ahí A lo que me refiero es que se estaba estaba empezando ya a solicitar en la administración de Enrique Peña Nieto, es cuando ya este megaproyecto empieza a realizarse, pero de repente, de golpe, se detiene y causa pues una severa alteración a la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México. No es que yo lo diga, sino es que es una situación que existe. Se trata de contemplar como una alternativa el aeropuerto de Santa Lucía, también está detenido. ¿Cuáles son entonces las alternativas ahora, sobre todo para este desarrollo turístico, económico, de imagen de nuestro país, que se está haciendo no solamente dentro de la Cámara de Diputados, sino desde el gobierno federal, para solucionar este problema tan importante? Bueno, una es, el aeropuerto de Texcoco no solucionaba el problema actual, lo iba a solucionar dentro de 5 años. Ese es un tema bien importante que hay que definir, donde, como bien decía Rodrigo, ya llegábamos tarde a la solución de un problema. Lo que hoy te podría decir es que el aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, está saturado, pero tenemos el aeropuerto de Toluca que está subutilizado. Sí, entonces yo creo que ahorita para resolver el problema actual, porque inclusive si continuaras con Texcoco o continuaras con Santa Lucía, si no resolvemos el problema en los próximos 3 años. Y la manera de resolverlo actualmente es habilitando Toluca para que de alguna manera parte del flujo que se tiene en el Benito Juárez se vaya para allá. Muchos de los aerolíneas que hoy operan en el Benito Juárez empezaron operando en Toluca y de alguna manera si regresaran para allá solucionaríamos el problema. Hay que ver cómo hacemos que se utilice esta infraestructura que tenemos subutilizada. ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando para acondicionar el aeropuerto de Toluca aproximadamente? El aeropuerto de Toluca lo pueden utilizar ahorita. Pero para esta infraestructura que se necesita para yo creo que ahorita, está utilizado con la infraestructura que tiene a un 10%, datos que me proporcionaron hoy en la mañana. La realidad es que tienes por utilizarlo, hoy de hecho inclusive creo que está volando Viva Aerobús, Interjet creo que tiene algún vuelo y Volaris creo que tienen algunos vuelos. Pero hablando de tiempo, señor diputado, podrían empezar a trabajar mañana. Dejaron de operar allá y se vinieron para acá, bien podrían regresar, es decir, no son las mejores instalaciones, pero hoy podríamos operar a trabajar. Y ahí te diría, el aeropuerto de Monterrey. O sea, tienes un aeropuerto, el Mariano Escobedo, que de alguna manera tiene instalaciones donde llegas con tus gusanos y el rollo como el aeropuerto de la Ciudad de México, y tienes el aeropuerto de Viva Aerobús, o la parte de la Terminal C, si no me equivoco, donde realmente llegas, es un aeropuerto de bajo costo, llegas a galeras, y está funcionando, y de ahí despacha vuelos internacionales, ¿no? Y nacionales, es decir, que así es como está operando Toluca. Yo no sé si llegaron a volar a Toluca. Hoy hay una infraestructura que no estamos utilizando y estamos sufriendo de más por no querer utilizar el aeropuerto de Toluca. Yo aquí quisiera que las aerolíneas dijeran cómo podemos regresar a utilizar Toluca, y eso ayudaría ahorita a resolver el problema que tenemos. A ver, ahí está entonces esta postura del diputado Luis. Para no seguir, porque yo te voy a decir, el dinero está escaso. Entonces yo hoy te diría, no desde el punto de vista ni político ni nada, es decir, hablando empresarialmente. Es que es político, porque al final de cuentas es una situación de voluntad política. No necesariamente. Yo hoy te diría, como empresario, primero revisaría el tema de Toluca, vería cómo puedo mejorar la operatividad del aeropuerto de la Ciudad de México, que creo que puede mejorarse muchísimo. Te diría, Toluca tiene un sistema para que los aviones despeguen y aterricen, que no tiene el aeropuerto de la Ciudad de México. Pueden trabajar con niebla, que aquí no lo podemos hacer. Es decir, hay que traer esos sistemas para que realmente sea más eficiente el aeropuerto de la Ciudad de México. Hay sistemas de control aéreo que te permiten volver más eficiente. Es decir, creo que podríamos agotar la infraestructura que tenemos antes siquiera de pensar en invertir, ni siquiera en Santa Lucía. ¿Es viable entonces esta posible operatividad que marca el diputado para hacer mucho más acondicionable el aeropuerto Benito Juárez? Mira, yo lo que te comentaría, Max, es que precisamente la parte de infraestructura del país no se debe de centrar únicamente en la zona metropolitana. En la zona metropolitana hay un proyecto que tiene o que está presentando el gobierno, que es
un proyecto simultáneo de 3 aeropuertos que tiene sus complicaciones en un sistema como este. No quiere decir que en otros lados del mundo no exista, pero tienes que ver las condiciones particulares del país, la orografía y las condiciones de infraestructura aledaña que hay en ese tipo de aeropuertos, hablando de lo que es Toluca y lo que podría haber o podría ser Santa Lucía. Porque es el proyecto, es un solo proyecto, no se pueden, esos 3 aeropuertos no se deberían de ver por separado. Sin embargo... Pero se tienen que ver por separado porque Santa Lucía está ahora detenido. No, pero el proyecto lo que presenta es un sistema simultáneo. Y un sistema simultáneo tiene que tener operaciones coordinadas, o sea, no se está viendo un crecimiento unificado. Cada uno de los aeropuertos hoy en México tiene un plan maestro de desarrollo y ese plan maestro de desarrollo especifica la inversión que se tiene que hacer en los 5 años o en cada 5 años. Entonces, cada uno de los grupos aeroportuarios que al principio te comentaba es el encargado de revisar eso. Lo que tenemos que hacer es una verdadera redirección de estas inversiones, porque como bien lo mencionaba el diputado, tenemos una escasez, por ejemplo, en sistemas de tecnología. Es increíble que el aeropuerto central del país, como lo es el ICM, al día de hoy no tenga sistemas de aterrizaje en ese sentido, el ILS, el PBN, que son sistemas tecnológicos que te ayudan a manejarte por un performance y eso agiliza las operaciones. De entrada, eso sería una ayuda enorme en toda la operación que se tiene. Pero regresando a lo que te comentaba, más que centrarnos solamente en esta parte de zona metropolitana, lo que tenemos que ver también es toda la red aeroportuaria, porque como bien decían los visitantes extranjeros que vienen, no precisamente vienen nada más o pasan por el ICM. Tenemos aeropuertos o polos como Cancún, que tiene un crecimiento en los últimos años enorme, gracias a la explosión que ha habido también en sistemas en temas de turismo, pero que también están a punto de llegar a condiciones de saturación muy específicas. Ahora, hay otro tipo de aeropuertos como el de Monterrey, está Guadalajara, Puerto Vallarta, que sostienen gran parte de este creciente demanda de pasajeros que hemos tenido en la última década. Entonces, yo no creería que la solución solamente está en enfocarnos en un solo aeropuerto. Obviamente, la parte de la apuesta que tenía este país era un hub como el que se están construyendo en otros lados. Este es un tema que está rebasado, que nosotros entendemos que hay una decisión de gobierno para que ese tema no se dé, hablando de Texcoco, y ahora lo que presentan es un sistema simultáneo de 3 aeropuertos. Entonces, lo primero que se tiene que ver es que esos sistemas puedan darse. Entonces, lo que estamos nosotros haciendo como organización es estar cercanos con la autoridad para conocer las especificaciones, porque como tú bien sabes, la construcción de los aeropuertos va del cielo a la tierra. Entonces, una de las primeras cosas que tiene que estar muy delimitada es la configuración del espacio aéreo. Cuestión que hemos estado nosotros cercanos con la SCT, con la Dirección General de Aeronáutica, también con el CNEAM, en conocer las especificaciones de cómo podría sobrevivir un sistema de este tipo, para posteriormente, ya que sea una realidad, entonces sí ya pasar a las condiciones de cómo pueden trasladarse esto. Todo esto tiene que venir acompañado no solamente de la infraestructura aérea, sino la parte en tierra. Que esa es muy importante. Tenemos que garantizar que la gente que va a estar llegando a esos aeropuertos tenga la posibilidad de un traslado seguro, que tenga de un traslado óptimo y que tenga también las condiciones mundiales de traslado entre uno y otro aeropuerto para sistemas de conectividad. Porque la conectividad hoy en México es muy importante. Nosotros estamos uno de los primeros países en Latinoamérica de conectividad internacional. La parte de conectividad doméstica también somos muy importantes, solamente en el segundo lugar, solamente detrás de Brasil. Entonces, hay muchas cuestiones que se pueden hacer. No hay soluciones mágicas en esto. Tenemos que ir avanzando en toda la infraestructura, porque tenemos que ver a toda la parte de aeropuertos como una red. Y ahí es donde está el engranaje. Totalmente. Y estamos solamente tocando la parte del transporte de personas y no del transporte de mercancía, que ya llegaremos también en un momento a platicarlo, porque también está saturado y además tengo cifras aquí que en un momento voy a compartir con la audiencia acerca también del crecimiento y el porcentaje y lo que representa con el Producto Interno Bruto, que también es importante tomar en cuenta. Pero bueno, referente a lo que dice Luis, Rodrigo, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué opinas? Pues mira, yo creo que aquí, volviendo, digamos, el debate un poco más macro, viéndolo desde arriba, hay 2 cosas que yo creo que coincidirán conmigo que son muy importantes, y lo mencionaron aquí. El número 1 es la infraestructura,
que es básico, y pues tenemos aquí al presidente de la Comisión de Infraestructura, pero para poder llegar a eso hay dos cosas fundamentales. Primero, dinero, y segundo, marco normativo. Si no se tienen esos dos, es complicado, llegar a objetivos de política pública como un sistema aeroportuario robusto como lo que se está buscando. Totalmente. Entonces vamos por partes. Dinero, presupuesto. Así es. No existe, no está contemplado. A ver, perdón que interrumpa, pero yo ahí el tema es, inclusive, te diría ahorita, Chiro, hay que hacer una revisión del sistema aeroportuario como tal, que no es el aeropuerto de la Ciudad de México, ni Toluca, ni Santa Lucía. Es decir, ese sistema metropolitano que se le está llamando es un tema nacional. Porque si bien es cierto que muchas veces las demoras que tiene el aeropuerto de la Ciudad de México no las genera el aeropuerto de la Ciudad de México, sino se generaron a lo mejor en Monterrey, o se generaron en Tijuana, o se generaron en otros aeropuertos. Es decir, de aquí salieron bien y allá se generó un atraso. Entonces ese atraso que viene, pues ya de alguna manera desprogramó la operación que tenían aquí, ya llegan con 30 minutos tarde, que no se generaron en la salida del aeropuerto de la Ciudad de México, sino se generaron cuando el vuelo venía de regreso. Y entonces empiezan a acumular una serie de situaciones donde decir, a ver, hay que revisar todo el sistema de cómo están operando para que realmente sea más eficiente. Yo a lo que me refería hace un rato diría, yo como empresario, antes de decidir meter el dinero en un nuevo aeropuerto, que es como crear una nueva empresa, sacaría el máximo beneficio de la infraestructura que tenemos. No estamos como país que era... ¿Para ahorrar o para...? No. Primero no es para ahorrar, o sea, te diría, a ver, es para optimizar lo que tenemos. Es decir, hoy creo que tenemos que optimizar lo que se tiene. Tenemos un aeropuerto de Toluca que está subutilizado y que si lo utilizáramos, ayudaríamos a que se descongestionara el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Pero durante cuánto tiempo, señor diputado? A lo mejor durante 10 años, que te diría, nos daría un margen para ver qué vamos a hacer. Es decir, yo antes de pensar, porque te voy a decir, ¿qué viene? Hace falta muchísimo dinero para escuelas, para hospitales, inclusive para seguridad. O sea, hoy no nos podemos dar el lujo de sobreinvertir. Y yo te diría, ¿qué pasó? En el aeropuerto de la Ciudad de México dejaron de meterle dinero porque ya tenían la idea de que se iban a construir otro aeropuerto, sin resolver el problema actual. Es decir, esa fue una terrible falta de visión de lo que estaba pasando. Les importó un carajo la situación actual y de los próximos 4 o 5 años de la industria aérea mexicana. Es decir, a ver, yo hoy, y repito, no hay dinero suficiente. La realidad es que primero exprimiría el uso de la infraestructura que tenemos. Sí hay, ¿no? Lo que pasa es que no se está invirtiendo. No, el dinero que tenemos no alcanza para todo lo que se quiere hacer. Claro, usted tocó el tema de seguridad, el tema de educación, son otros temas, el tema que estamos tocando concretamente aquí, pero ni en educación ni en seguridad se están invirtiendo los... Sí se está dando a seguridad, y de hecho el presupuesto de este año le está generando a seguridad. Es decir, ¿y por qué no hay resultados? Hay otros programas, para no desviarnos del tema. Yo creo que inclusive el presidente dijo que iba a tardar cuando menos 2 años. El tema de la seguridad no solo es meter más policías, que no teníamos, es meter más policías, hay que resolver el tema de los ministerios públicos, hay que resolver el tema de los jueces, y luego después de eso hay que resolver el tema de las cárceles. Claro. O sea, es todo un tema, la solución no solo son policías, es un tema mucho más complicado, inclusive te diría, que no es el motivo de la discusión, pero hoy... Pero regresando al tema... Aunque tuviéramos el dinero, creo que habría que maximizar los activos que tenemos. Es decir, si tuviéramos dinero y estuviéramos invirtiendo en algo que no necesitamos ahorita, te diría, estamos derrochando el dinero. Es decir, sí hay que invertir en su momento, decir, oye, un aeropuerto tarda 5 años, sí, ¿cuándo voy a necesitar un aeropuerto? En 5 años lo empiezo a construir ahorita. Pero hoy tenemos un problema que hay que resolver. Es decir, no va a haber un aeropuerto que traigamos de Estados Unidos o de cualquier otra parte del mundo y lo instalemos y resulta ya lo resolvimos. Hacer un aeropuerto te lleva, dicen que el de Santa Lucía son 2 años, ojalá, es decir, porque ese es el 2 años cuando estaba iniciando el proyecto antes de que se detuviera. Lo que pasa es que hoy, por ejemplo, Santa Lucía podría estar funcionando como empezaron, por ejemplo, el de Monterrey. Me dices, no con las mejores instalaciones, pero tiene una pista, habría que crear otra pista, y entonces puedes ir haciendo un aeropuerto que vaya creciendo progresivamente. No tienes que tener un aeropuerto al 100% como empezó. El aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, primero tuvimos la Terminal 1, luego tuvimos la Terminal 2, hoy traen la idea de la Terminal 3, que no sé para qué, porque la realidad es que creo que no necesitamos terminales, o sea, lo que necesitamos son mejores sistemas y a lo mejor mejores calles de rodamiento. Hay muchas cosas con las que se puede volver más eficiente. Creo
que vale la pena hacer un proyecto. Yo esperaría, y yo hoy le pido a Luis, que es intermediario, decir, que presenten un proyecto nacional de esa red de infraestructura, que hagan un diagnóstico de cuáles son los problemas y entonces nos sentemos a decir, bueno, saber cómo los ayudamos a que se resuelvan estos problemas. Es decir, quien tiene las mejores soluciones para la problemática que tenemos son ellos. Los usuarios de los aeropuertos no somos nosotros. O sea, nosotros somos los que pagamos con los platos rotos de que no haya suficientes instalaciones. Los verdaderos usuarios de los aeropuertos son ellos, son las líneas aéreas. Ellos son los que nos tienen que decir qué es lo que hace falta, en dónde hace falta, qué planes tienen inclusive de crecimiento como empresas, decir, oye, ¿sabes qué? ¿Hacia dónde tienen que ir? Y si tú ves otros países, Estados Unidos, por ejemplo, resulta que las aerolíneas tienen sus puntos, sus ciudades principales, donde están instaladas las compañías, de tal suerte que en Houston está United, ahora con la fusión, pero en Atlanta, en Dallas está... Whatever, o sea, es decir, tienes en Atlanta, tienes en Dallas, tienes en Houston, American. Es decir, tienes, y si te vas a Arizona está Southwest, y si te vas a otros lados, ahí están, cada uno hace cuenta que tiene su mayor ubicación. De tal suerte que inclusive no tienes vuelos directos, como pareciera que quisiéramos tener aquí, para ir a lugares, y te sale más barato a lo mejor irte a San Antonio, un México-San Antonio, México-Houston-San Antonio, que a lo mejor un México-San Antonio directo. Es decir, muchas veces hay temas, es decir, tampoco tiene que ver ese tema de decir, oye, es que directo es más barato, no es cierto. Y aquí hay un tema también importante, creo que en cuanto a modelo de negocios, y por eso también es importante, digamos, volver a este tema de tanto recursos como un marco jurídico adecuado. Dentro de la industria de aviación hay dos modelos principales que se utilizan a lo largo y ancho del mundo. El tradicional, que es el que le llaman hub and spoke, que es básicamente una central, es decir, en Dallas está la central de American Airlines y de ahí entran y salen, digamos, distintas rutas, sobre todo a través de ese aeropuerto. Y la segunda es de punto a punto, en otras palabras, si quieres volar, en vez de que pases por la Ciudad de México, vuelas Tijuana a Baja California Sur, por así decirlo, digamos por allá. O Tijuana, Chihuahua, o Tijuana, Cancún directo, no pasas por la Ciudad de México. Entonces, creo yo que lo que ha hecho o ha fomentado el crecimiento de esta industria es no solo este modelo tradicional de red, digamos, de hub and spoke, sino también este nuevo modelo que va de punto a punto. Entonces, yo creo que en ese sentido es importante no solo fomentar la infraestructura en la Ciudad de México, sino también a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y entonces ya ahí puedo entrar al tema principal o al tema que quería abordar, que es justamente un marco normativo que fomente esa infraestructura y por otra parte también proporcionar los recursos. El Estado pues no es, digamos, los recursos son finitos, no son infinitos, como dicen en la Cámara de Diputados, pues estás jalando la sábana, ¿no? Que ya está definida. Así es. Si tú jalas para un lado, para tapar a alguien, destapas a alguien más del otro lado. Pero ahí es muy importante, mira, hay que hacer yo creo que una precisión y que es muy importante, y va mucho de la mano con lo que comentan tanto el diputado Exome como Rodrigo, es la parte de que necesitamos alimentar toda la red. O sea, el sistema, si nos centramos solamente en un sistema metropolitano, vamos a quedar cortos al crecimiento de la demanda que se ha dado. Como bien lo mencionas, en los últimos años, en la última década al menos, se duplicó la demanda. Esto te lleva a tener requerimientos específicos en varios aeropuertos de los principales aeropuertos del país. En Monterrey, como bien se mencionaban, tener los sistemas de facilitación en todas las terminales, en Cancún, en Guadalajara, en Puerto Vallarta, o sea, Los Cabos incluso. Lo que tenemos que hacer es verdaderamente hacer una revisión del dinero que se tiene y que muchas veces es inversión privada. Hay que recordar que mucho del crecimiento de esta infraestructura se da a través de los cobros que se le hace a los mismos pasajeros. O sea, no se trata aquí también de solamente estar esperanzado a los presupuestos gubernamentales, es redirigir esos presupuestos que ya se tienen y que cada 5 años, de manera quinquenal, todos los grupos como concesión están obligados a revisar y a redirigir para que haya ese crecimiento.
No puedes estar pensando que solamente la red se puede sostener con el sistema metropolitano del Valle de México. Sin duda alguna es de vital trascendencia, pero tienes que ver el crecimiento en la columna vertebral, pero también tienes que ver los demás elementos que están, o los demás aeropuertos. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos de cómo crecemos. Bajío es un lugar muy importante y tenemos ahí necesidades muy específicas, ¿saben? Y no solamente la infraestructura te llama a tener, como se decía, más pistas, es de tener infraestructura del simple aeropuerto. O sea, tenemos cuestiones de seguridad que se han vulnerado en los últimos tiempos, hay robos de manera hollywoodesca que se han dado. Bueno, todo ese tipo de cuestiones perimetrales, de seguridad, de inversión en tecnología para que aterricen cuando no haya niebla y no se retrase. Todo eso se tiene que ver a través de la inversión. Hoy, y lo platicábamos a través de la cordial invitación que nos hizo el diputado en las mesas de infraestructura del Plan Nacional de Desarrollo, la verdad es que nos sorprende mucho que nuevamente el Plan Nacional de Desarrollo básicamente nada más aborde la zona metropolitana. Es por eso que yo te insisto mucho que desde luego hay un proyecto andando que está impulsando este nuevo gobierno. Nosotros la responsabilidad que tenemos es estar cercanos a escuchar las especificaciones, que es lo importante. Hemos estado en pláticas con ellos. No estoy de acuerdo contigo y te lo he dicho. Yo creo que ustedes tienen que tener un paso adelante y realmente influir en las decisiones que se tienen que tomar. Los que saben del negocio son ustedes. Y eso está, sí, pero hay situaciones que tenemos que empezar a conocer a partir del desarrollo que se está haciendo. Y por eso es que yo no me quiero centrar en el debate de la parte de la zona metropolitana. Sin duda es un debate muy interesante, que está avanzando, que tiene sus peculiaridades y que tendrá que cumplir con muchos retos. Claro, un sistema simultáneo es sumamente complicado. Totalmente, pero por algo tenemos que empezar. El diputado Exome te invitó de alguna manera, les mandó la bolita para que presentaran un proyecto nacional aeroportuario. Ya hemos estado trabajando, sin duda alguna le hemos presentado tanto al diputado como a otras autoridades federales parte de lo que se necesita. Hoy en México la realidad es que tenemos una infraestructura muy cara. Hoy se paga en aeropuertos como el AICM más costo por la infraestructura que en aeropuertos como Tokio, como Madrid, como París. Sí, y yo no creo que la infraestructura esté a la par de esos tipos de aeropuertos. Es por eso que tenemos que trabajar en esta redistribución que se está haciendo, porque si no, solamente parte de la solución también tendrá que ser estas cuestiones regionales, que haya vuelos más directos, que no tengan que pasar por la parte del AICM, por la parte de zona metropolitana, y con eso obviamente vas a empezar a desahogar también cierta problemática. No es toda, obviamente, es un problema que se deja crecer, pero si se deja de atender de forma integral, en 5 o 6 años vamos a tener el mismo problema por buscar soluciones rápidas. A eso iba justamente. Rápida oportunidad de réplica, diputado, antes de irnos a la pausa, que ya se pasó la primera media hora muy rápido. Mira, yo ahí lo que te diría es, efectivamente, decir, son inversiones menores que resuelven el problema ahorita y no una inversión mayor en un momento dado que la vamos a tener en 5 o 6 años. O sea, si siguiéramos insistiendo en el tema de otro aeropuerto, ahorita te diría, no vamos a resolver el problema hasta dentro de 5 años. Y el problema hay que resolverlo ahorita. Yo creo que hay que replantear no solo la red, sino inclusive la manera de operar. Hay muchas cosas que influyen en Colima, por ejemplo, ¿no? O sea, traen ahí un proyecto de hacer un aeropuerto entre Colima y Manzanillo, donde inclusive te diría, se está terminando una carretera, una autopista, Guadalajara, Manzanillo y Colima, donde a lo mejor, te diría, la gente va a preferir volar a Guadalajara y ya no volar a esos aeropuertos. O sea, hay cosas que te van cambiando la dinámica de qué prefieres tener o no. Jalapa, en Veracruz, tiene un aeropuerto que insistieron en que hubiera un vuelo comercial y sencillamente por la distancia, la realidad es que nunca ha pegado. Es decir, a los que viven en Jalapa les conviene más venirse por carretera que realmente tomar el avión. O sea, hay muchas cosas que influyen en la decisión. Yo insisto, no es no invertir, es maximizar lo que tenemos. Hay que hacer una revisión donde te diría, oye, es que el gobierno federal no está hablando de los otros aeropuertos. Pues no, el gobierno federal tiene que invertir en el aeropuerto de la Ciudad de México, los que son responsabilidad de él. Sí tendría que exigirle a los grupos aeroportuarios que se pongan a la altura de las necesidades de la aviación.
habría a lo mejor que revisar inclusive las tarifas que están diciendo, que yo te diría, me atreví a interrumpir porque hace 2 años se triplicó el costo del TUA de la Ciudad de México, es decir, no es un tema que se venga subiendo y se triplicó por el que lo iban a utilizar para pagar parte del aeropuerto de Texcoco. El aeropuerto de Texcoco, cuando inicia como proyecto, había un 80% que iba a ser inversión federal y un 20% que iba a salir de los TUAs. Yo te voy a decir, la Terminal 2 ni siquiera está pagada, los TUAs están comprometidos para pagar la Terminal 2 y ya los estábamos comprometiendo para pagar la nueva terminal. Por eso es que inclusive deciden, y las aerolíneas estuvieron de acuerdo, en que se subiera el TUA para que se hiciera el otro aeropuerto. Es decir, hoy no solo lo paga nada más el TUA, hay una parte que se paga, que lo paga la Federación. Y no es solo el aeropuerto, por ejemplo, de la Ciudad de México, habría que hacer vialidades para llegar al aeropuerto, hay que llevar metro, o sea, no es solo un aeropuerto, sí, son vías de comunicación para llegar, es decir, para hacer el aeropuerto de la ciudad de Texcoco hay que meterle 600,000 millones de pesos más. El tema del México-Toluca, el tren, por ejemplo, es decir, que tiene que ver, y lo saco a colación porque no llega hasta el aeropuerto de Toluca. Es decir, la realidad es que como ya consideraban que el aeropuerto de Toluca no lo iban a utilizar, no llevan la conexión de Toluca, del centro de Toluca, al aeropuerto de Toluca, que hoy eso sería una gran ventaja si lo hubiesen terminado, porque ni siquiera está terminado. Es decir, sí, un proyecto que iba a costar 28,000 millones de pesos, hoy se han gastado más de 50,000 millones de pesos, no tenemos resuelto el tema ni siquiera los derechos de vía y hay que meterle 30,000 millones de pesos más. Es decir, que eso, claro, que eso también es otro bueno, tema. Pero a ver, donde me dices, lo hubiésemos resuelto, nunca lo pensaron. Es decir, la realidad es que hemos tomado decisiones como país donde hemos hecho malas inversiones. Platiquemos de eso, si le parece bien, diputado, después de la pausa. Se pasó muy rápido la primera media hora, hacemos esta pausa, seguimos platicando en esta edición de Análisis Político, Debate y Análisis Político, sobre la infraestructura aeroportuaria en la Cuarta Transformación actualmente y qué es lo que se necesita. Hacemos la pausa y volvemos en un momento. Muchas gracias por continuar con nosotros en Debate y Análisis Político. Estamos platicando acerca de la infraestructura aeroportuaria en esta Cuarta Transformación, en este nuevo gobierno, en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Antes de seguir con el debate, me gustaría que escucháramos también las palabras, las declaraciones de Xóchitl Gálvez sobre lo que implicaría en el impacto ambiental y en muchísimos otros temas, seguir con la propuesta del aeropuerto de Santa Lucía. Vamos a escuchar lo que dice y analizamos después sus palabras. El gran riesgo que tiene este proyecto es que haya aeropuerto, pero no haya agua. Al día de hoy no tienen la venia de los pueblos indígenas del estado de Hidalgo. La pueden tener, yo no dudo que se pueda tener. Nada más que hay que hacer la consulta. Hay que hacer los estudios de impacto ambiental en tiempo y en forma y hay que publicarlos y darlos a conocer. Y el otro, hay pueblos indígenas y no han sido consultados. Entonces, yo creo que sí tendremos que debatir a fondo el cómo se puede hacer este aeropuerto de acuerdo a la ley. Vamos entonces, si les parece bien, a debatir ahora este tema del aeropuerto de Santa Lucía, señor diputado, porque bueno, más allá de las situaciones de voluntades políticas, de presupuesto, también no hemos tocado la parte ambiental, que es sumamente importante. No existe un manifiesto de impacto ambiental. No existía antes de empezar este aeropuerto y eso estaba, de alguna manera, fuera de la ley. ¿Qué se puede hacer entonces para solucionar un problema que tiene todas estas aristas? Los estudios están en proceso de realizarse. O sea, no es algo que no Pero ya se había empezado el aeropuerto cuando estaba eso en proceso, cuando se tenía que hacer antes. Incluso manifestación, hoy ya existe una manifestación. Sí, o sea, hoy, pero ya está. Sí, claro. Digamos que los procesos no fueron en orden, ¿no? Fíjate que el estudio de impacto ambiental es un término burocrático mayormente. Hay toda una serie de estudios que tú sabes si va a ser o no. ¿Cómo que un término burocrático? No. A ver, tú antes, por ejemplo, tú haces el estudio y realmente es el trámite. Tú cuando presentas un estudio de impacto ambiental, ya deberías de saber, no es que te lo vayan a aprobar o no. Es decir, desde que tú estás haciendo un estudio de impacto ambiental, estás haciendo el análisis de lo que está haciendo y lo que debería hacer la Secretaría es revisar que efectivamente lo que estás diciendo es correcto. A ellos no los pones, tú no les pides el permiso para construir un aeropuerto, un estudio de impacto ambiental es tú haces el estudio, ves los efectos que vas a tener y eso es lo que le presentas a la autoridad. No le dices, oye, ¿puedo construir o no? O sea, tú le presentas todo eso. A eso es a lo que me refiero en el tema burocrático. Es decir, tú ya sabes si vas a impactar o no, e inclusive, si vas a impactar, ya sabes inclusive cuáles son
las obras de mitigación que tendrías que hacer. O sea, una empresa responsable, eso es lo que hace. No te presento el estudio y estoy tronándome los dedos a ver si me vas a contestar o no. Claro. O sea, si me lo vas a autorizar o no. Yo ya sé si de acuerdo a la norma vigente y a los reglamentos pasa o no pasa. A eso es a lo que me refiero, que es un trámite burocrático, decir, en ese sentido, no en el otro sentido. Entonces, tú ya sabes finalmente cómo están, qué es lo que va a pasar o qué se va a hacer, qué vas a afectar y cuáles van a ser las obras de mitigación que tienes que hacer. Y la Secretaría lo dice. Entonces yo te diría, ya saben lo que va a pasar y ya saben lo que va a pasar. Yo te diría, si se hicieron correctos los estudios, la realidad es que es un mero trámite para que te digan que sí se puede o no, si hiciste bien las cosas. Si no lo hiciste, si lo hiciste mal, la Secretaría te va a decir, oye, esto no pasa por esto, o inclusive te diría, te quedaste corto en las obras de mitigación, o sabes que los estudios que hiciste están mal hechos, no cuenta con esto, no lo puedes hacer, te estás pasando de lanza. Y ahí yo agregaría también que es tan importante este trámite, digamos, no solo ese, hay una serie de pasos de trámites que se tienen que cumplir para cualquier obra grande de infraestructura, como un aeropuerto en Santa Lucía, Texcoco, lo que sea, ¿no? Y yo te diría, hay un control ya constitucional a través de los amparos que se han presentado, entre ellos por este tema de los permisos de impacto ambiental. Pero no se puede impactar una zona ambientalmente vulnerable, no se tendría por qué No, impactar, así es, no deberías. O sea, sabes que tú sabes que no lo puedes y tú mismo sabes que lo que estás haciendo es algo que no deberías de estar Ahora, haciendo. dentro de Rodrigo. todos los planes, por ejemplo, ambientales, hay un punto. O sea, creo que toda obra de infraestructura tiene una afectación ambiental. Eso está probado. Lo importante es ver cómo se va a hacer esa mitigación y hasta dónde es procedente, y por eso muchas veces se regula con la manifestación de impacto ambiental, donde entiendes de que pues, vas a tener que tirar estos árboles, los vas a resembrar acá con tal cantidad de que sea suficiente. Entonces, pero eso, bueno, como bien lo dice el diputado, sigue en proceso. Yo, antes nada más de continuar, hay una parte del bloque anterior en el que comentábamos esta parte, y entiendo muy bien la situación de velar del gobierno por la parte que es la construcción y es la parte en el Plan Nacional de Desarrollo, pero parte del gobierno también son todos los aeropuertos del país. Recordemos que los 34 que mencionaba, tanto de OMA, GAP y Azur, esos son concesionados. Y una concesión pues debe estar regulada y verificada por el gobierno. Entonces, esa parte lo que nos va a dar es la posibilidad de tener un crecimiento homogéneo en toda la red. Ha sucedido en muchas otras redes, por ejemplo la ferroviaria en su momento. Si no se entiende como un solo ente, tiende a tener congestiones y problemas de desarrollo. Eso creo que es muy importante tenerlo siempre en la mira. Entonces, ¿por qué tenemos que voltear a ver toda esta parte de crecimiento precisamente para empezar a mitigar todos estos problemas, independientemente del proyecto de Santa Lucía, que pues, veo que lo vamos a comentar en este bloque, ¿no? Rodrigo. Ahora, yo creo que, volviendo un poco al punto que mencionaba, hay una serie de pasos que se tienen que cumplir, y a través del control de constitucionalidad, es decir, a través del amparo, de 147 amparos que se han presentado por esta organización, no más de Roches y una serie de cosas, entre ellos está el tema del permiso de mitigación de tema ambiental, y además de eso, que creo que no lo hemos abordado aquí, el tema de la eficiencia y eficacia del gasto público. Ese es otro tema que está a nivel constitucional, que digamos ya se otorgaron suspensiones en juzgados de distrito por, la violación de este precepto constitucional, que es la eficacia y la eficiencia del gasto público. ¿Por qué lo digo? En el caso de Texcoco en específico, ellos, su alegato principal es, ya se liquidaron 1.200 millones de pesos de los 6.000 millones que se habían colocado en bonos y en fibras, etcétera, pero los otros 4.200 no sabemos qué está pasando, si sigue en la panza del fideicomiso, si se está gastando para infraestructura aeroportuaria adicional, qué está pasando con ese dinero. Entonces, yo creo que ese control constitucional nos está hablando mucho de, primero, si se está cumpliendo con los requisitos, digamos, en este caso de impacto ambiental, hasta el tema de cómo se está gastando el dinero. Entonces, todo esto tiene incidencia no solo en la Ciudad de México, en el aeropuerto de Texcoco, sino a nivel nacional, porque es incluso un tema de lo que mencionamos hace un momento.
el tema del marco jurídico, se está respetando el marco jurídico, se está diseñando un marco jurídico en donde las autoridades y los distintos actores participan en ese marco jurídico en un ámbito de respeto o hay un tema ahí de violaciones. Y por otra parte, el tema de la lana. Básicamente, lo que se está alegando en este caso es que no hay una eficacia y eficiencia del gasto público, ¿no? Correcto. Fue un acierto o un desacierto, Luis, la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco. Mira, nosotros, como lo hemos hecho públicamente en su momento, Texcoco representaba un avance importante en la atención de la demanda que tenía este país. ¿Por qué manifestamos eso en su momento? Pues porque precisamente teníamos todos estos estudios de los cuales hoy no tenemos finalizados, la parte aérea, la parte ambiental, la parte de infraestructura aledaña o toda la que viene, tecnología urbana y de movilidad carretera. Hoy se presenta un proyecto mucho más complicado. ¿Por qué? Porque es natural que esta operación simultánea te lleve a cualquiera de las empresas a tener un aumento en sus unidades administrativas en los 3 aeropuertos. ¿Te refieres a Santa Lucía? Me refiero a Santa Lucía, en Toluca y el AICM. O sea, si tú dices a una empresa, en vez de que opere en un solo lugar, va a operar ahora en 3 aeropuertos para satisfacer este tipo de demanda, vas a llevar a muchas de las empresas que tienen la necesidad de tener esta parte de conectividad a que tengan duplicidades en la parte administrativa. Sin embargo, ahorita lo que estamos haciendo, y precisamente es conociendo de es que cada una de las etapas tenga el cumplimiento que se debe de tener. La parte legal pues está procesando en tribunales, el gobierno tendrá que hacer la defensa y en su momento la mitigación de esa parte jurídica para solventar el que Santa Lucía vaya hacia adelante, pero nosotros lo que debemos de estar preocupados es que tengamos la infraestructura necesaria para ir hacia adelante. Y si ahorita, al día de hoy, el escenario de una cancelación de uno y el retraso de otro por problemas legales nos llevan a una parálisis en la parte de la saturación que existe. Entonces, por eso es que insistimos mucho en que el crecimiento debe de verificarse el día de hoy ya, desde ayer, como decían, o desde antier, como mencionaban, de también toda la red aledaña que pueda a su vez ir también dando solvencia o ir desahogando toda esta parte del crecimiento. Pero llevamos un retraso de 5 años y todavía los que vienen para que se solucione este problema. Es decir, el aeropuerto de Santa Lucía es o podría convertirse en un proyecto fallido de la administración de Andrés Manuel López Obrador, dado que pues, no se contempla una resolución pronta. Pues lo que pasa es que nosotros no debemos de seguir esperando y tenemos que actuar con lo que tenemos. O sea, tenemos que ver que la infraestructura que necesita crecimiento no tiene por qué estar supeditada a la creación. Este proyecto en específico está siguiendo los canales. Nosotros, la responsabilidad que tenemos como usuarios es primero ver que tenga las condiciones de seguridad, que presente las condiciones necesarias de seguridad para que se pueda operar y posteriormente las condiciones de operación y de facilitación también al pasajero. Porque también eso es una cuestión en la que hemos avanzado muchísimo las empresas, las líneas aéreas en México, y bueno, alrededor del mundo, pero sobre todo en México, sobre todo en los últimos años. Entonces, tenemos que procurar que tenga esos sistemas. Y es que estamos haciendo, precisamente estamos cercanos a conocer los proyectos para que no, por la urgencia de sacar un proyecto no cuente con las condiciones necesarias para operar. Diputado Exona. Mira, el tema de la viabilidad del aeropuerto es viable. Ese es un tema que están algunos estudios terminando de concluir algunas cosas, pero Santa Lucía te diría que es un proyecto viable. Es decir, oye, ¿qué es un problema trabajar con 3 aeropuertos? Pues, a ver, no es lo más cómodo, pero ahí te diría que hay muchas ciudades del mundo que tienen 3 y 4 aeropuertos. O sea, y cada uno de alguna manera va jalando su vocación. Pero en condiciones, perdón, hay que interrumpir, pero en condiciones muy diferentes, porque no tenemos la infraestructura urbana, de carretera y demás, de conexión, en un aeropuerto como en Nueva York o como en Londres, a ver, o como en diferentes. En Nueva York, por ejemplo, si me dices, oye, por tierra es el mismo problema de tráfico que vamos a tener que tenemos aquí en México. Pero no es solo el tráfico, es la infraestructura existente. Está bien, pero a ver, la realidad es que te diría, el 3, yo te diría, no es lo más adecuado para las líneas, por ejemplo. Me dice, oye, vas a tener operación en 3 aeropuertos, diría, pues yo creo que no.
sea, la realidad es que hay algunos que van a decidir, no, yo me quedo operando aquí en Ciudad de México, es decir, y me quedo con los vuelos que tengo. Yo no decido irme al aeropuerto de Santa Lucía o irme a Toluca, y entonces ellos decidirán cada una de las líneas qué es lo que tiene que hacer. Yo lo que sí insisto es, creo que tenemos una infraestructura en Toluca que está subutilizada, que deberíamos hoy utilizarla para resolver el problema de la saturación que tenemos en el aeropuerto. Hoy podríamos tener menos saturación si estuviéramos utilizando Toluca. Eso es innegable, Luis. O sea, por mucho que oye, es que es más complicado, ¿sí? No, pero no es solo complicado. Toluca por sí solo no resuelve el problema de saturación que tiene el aeropuerto. Pero ¿cuántos? Por sí solo. Pero a ver, pero y maximizando el espacio. Obviamente son parte de las soluciones integrales que se tienen que ir dando. Hablamos de inversión en tecnología que agilizarían la operación y eso te ayuda a desahogar parte de las operaciones que tienes. Hablamos de la parte de otras opciones de aeropuertos. Uno es Toluca, precisamente. Y en toda la red estábamos hablando de que también tienes que potencializar eso para que no tenga que tener tanta intermediación la parte de la ICM. Entonces, coincido en la parte de que hay opciones que se están explorando, que se están viendo, como se mencionó, cada una de las aerolíneas hoy en México tienen modelos comerciales diferentes, cada una tendrá que valorar su estrategia comercial. O sea, no es una estrategia unificada, decir, porque la operación de las aerolíneas en los últimos 10 años en el mundo se ha transformado y mucho más en México. Entonces, todos estos elementos son los que tenemos que ir sumando para tener la atención que se requiere. Pero no podemos volver al espacio y decir, nada más enfocarnos que la solución va a estar en un solo lugar y de pronto en un solo plumazo para que todo 20 años de falta de desarrollo y modernización de infraestructura, que es precisamente lo que nos invitaste a platicar, no se haya dado a la par del crecimiento y la tengamos rezagada. Y aquí yo agregaría, creo que... No solo es en aeropuertos, lo tenemos en puertos, lo tenemos en carreteras, o sea, es decir, a ver, hay un desorden en el tema de la infraestructura en vías de comunicación. Es decir, vamos muy atrasados en muchas cosas que deberíamos de haber empezado hace 10 o 20 años. Correcto, pero decir, 5 años a mí no me parecen, diputado, pero extremos para terminar un proyecto. Yo hoy te voy a decir, en el tema de hoy creo, es decir, que si hubiera disposición de utilizar el aeropuerto de Toluca como lo estuvieran utilizando, mejorarían las cosas. Obviamente hay que meterle dinero, hay que mejorar el aeropuerto de la Ciudad de México, seguro. Pero no es ponerle un parchecito cuando un pero a ver, aeropuerto hoy como tenemos, el de Texcoco hubiera pero a generado... ver, hoy tenemos un problema, Max. Hoy tenemos un problema y el horizonte de resolverlo, si siguiera Texcoco, por ejemplo, que sería la solución ideal para las aerolíneas, un solo aeropuerto donde tienes todo resuelto, es lo más cómodo para todo el mundo, te diría, es sí, nada más que eso está a 5 años de distancia. Hoy, ¿qué hacemos para resolver el problema que tenemos hoy? Hay un crecimiento de un 8% que no se está pudiendo tomar porque sencillamente no hay capacidad. Es decir, vamos 5 años a dejar de crecer, de recibir pasajeros en la zona metropolitana porque la solución, si fuera el aeropuerto de Texcoco, está a 5 años. Hoy tenemos que poner un parche para resolver el problema que nos daría una holgura, ojo, que nos daría una holgura para tomar la mejor decisión de qué es lo que hay que hacer. Correcto, pero dijo un parche. Cierro contigo, Rodrigo. Ahora, tenemos un minuto para volviendo a la pregunta de la viabilidad de Santa Lucía, vamos a ser muy claros. Digo, yo sé que, yo sí lo puedo decir, en otras palabras, yo no. Usted dijo que el muertito, el muertito en el closet es Santa Lucía. No va a aparecer por arte de magia en este sexenio, es muy claro. Primero por los temas de los amparos, segundo por el tema de infraestructura vial alrededor, una serie de factores que complican mucho el tema de Santa Lucía. Entonces yo creo que ahí coincido completamente. ¿Cuál es la solución que tenemos enfrente en este momento? Sin duda alguna, pues hay estos parches que se mencionan, pero es importante tener esa visión a largo plazo y es lo que ha faltado en este país. Correcto. Tenemos todavía mucho por tocar, se terminó desafortunadamente el tiempo, son muchos términos, todavía hay muchas aristas las que generan este proyecto y sobre todo en lo que representa para nuestro país en materia de crecimiento económico, social, de turismo, etcétera.
Así que los invito para que volvamos a entablar la conversación y el debate en esta mesa. En su momento, puede ser la próxima semana, nos ponemos de acuerdo, pero aquí la invitación está abierta. Diputado Xometz, muchísimas gracias. Rodrigo, muchas gracias. Luis, muchas gracias, como siempre, un placer. Pero sobre todo, muchas gracias a ustedes por vernos y escucharnos en esta mesa de análisis y debate. Mañana también lo esperamos en punto de las 9. Soy Maximiliano Espejel, que pase buena noche y hasta la próxima.